ofrecer material didáctico y pedagógico para los centros de formación bíblica de nuestras iglesias en las distintas partes del mundo. Podemos iniciar hoy el curso relacionado con la introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento. Tal como se ha anunciado, creo que disponen de la guía de temario, donde podrán visualizar cada uno de los temas que vamos a presentar. De hecho, son 35 horas lectivas las que se van a dedicar a este tema. Evidentemente son no suficientes en relación a este importante tema, pero sí se intentará ofrecer una presentación general, de modo que la perspectiva de comprensión bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pueda ser comprensible y también estar a disposición. Considerando los temas, las horas lectivas dedicadas al Antiguo Testamento serán 22, los días 20, 21, 22, 23 y 24 y 27 del presente mes, mientras que para el Antiguo Testamento dispondremos para el Nuevo Testamento, dispondremos de los días 27 hasta 30 y concluiremos con el día 1 de octubre. Les aliento a que nos acompañen y estén siempre con nosotros, siguiendo cada una de estas lecciones. Además, tenemos una serie de bibliografía a sugerir y fundamentalmente será también las fuentes básicas de información que se van a usar. De caso contrario, se les informaría al respecto. Disponemos en nuestra casa publicadora del volumen 1 y el volumen 2 del libro titulado Bibliología. El autor es el lamentablemente fallecido recientemente hermano Branko Čolić, y especialmente nos vamos a centrar en la primera parte, en el volumen número 1, que se dedica íntegramente al Antiguo Testamento y nos va a ser de gran ayuda. Así que recomiendo a todos aquellos que van a seguir sistemáticamente el seminario que por favor intenten conseguir estos dos volúmenes. El primero para el Antiguo Testamento y Bibliología número 2 para el Nuevo Testamento. Además, disponemos también de otros dos volúmenes, Introducción al Antiguo Testamento. En el volumen 1 se presentan básicamente las primeras 7 presentaciones correspondientes al Antiguo Testamento, mientras que el volumen 2 tiene una reseña temática de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Deseamos también recomendarles un libro del hermano Raúl Escobar, Historia Bíblica de la Iglesia. Aquí encontrarán un compendio sistemático y cronológico de la historia del pueblo de Dios a lo largo del Antiguo como del Nuevo Testamento. Haremos referencias a lo largo de este curso, así que les recomendaría que siempre contaran con cada uno de estos 3 títulos. Entonces sería Introducción al Antiguo Testamento, volumen 1 y 2, Bibliología, volumen 1 y 2 e Historia Bíblica de la Iglesia. Además, las lecturas recomendadas que siempre se van a insertar después de cada clase están relacionadas con el espíritu de profecía, así que los libros Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseado de todas las gentes y Los Hechos de los Apóstoles son libros que constantemente a lo largo de las lecciones se va a hacer referencia y también van a ser material de estudio, capítulos específicos de cada uno de estos libros. Así pues les recomiendo que también dispongan de ellos. Y obviamente, y lo más importante, es tener a disposición y siempre a su lado las Sagradas Escrituras. A modo de introducción y de reseña a este curso,
hemos procedido y ahora vamos a iniciar nuestra clase con nuestro primer tema, pero antes de ello deseamos orar y ruego que cada uno me acompañe. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti en este día con reverencia y alabando tu nombre por el privilegio que nos das de considerar las Sagradas Escrituras, tu santa palabra, tu pensamiento hecho audible y escrito a la humanidad. Danos tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra y concédenos tu dirección, tu presencia en este estudio también, de modo que sea de bendición, de gracia y de edificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El primer tema que vamos a tratar en nuestra introducción al Antiguo Testamento es la ciencia de la Biblia. La ciencia de la Biblia, tal como encontramos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, se encuentra claramente definida no solamente en sus atributos, sino también en su propósito en esta cita del Nuevo Testamento. La Sagrada Escritura dice así en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda obra buena. Es maravilloso comprobar cómo esta cita resume en una forma compacta los principios que vamos a desarrollar en esta primera lección. El primer elemento a destacar es la homogeneidad, la integralidad de las Sagradas Escrituras. La primera parte de la cita nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Así pues, este principio va a ser directivo en todas las presentaciones. Creemos que las Sagradas Escrituras completas, todas ellas, son inspiradas por Dios, ya que estas son para nosotros autoridad absoluta en todo tema doctrinal, además de ser una revelación infalible de la voluntad de Dios, tal como nos dice Conflicto de los Siglos, página 19. Además constituye la regla del carácter, nos revela doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Así pues, hasta ahora hemos citado varios elementos básicos en relación al principio de considerar a la Biblia como una ciencia y como la mayor de ellas. Primero, es y tiene autoridad absoluta, ya que su originador es Dios mismo. Incluye la revelación que es infalible, es decir, no hay fallos, no hay errores, no hay contradicciones, aunque uno de los temas que trataremos será la crítica a la Biblia, puede parecer en algunos casos que así fuera. Probaremos con la ayuda del Señor que es infalible el mensaje contenido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Además, es la regla del carácter. Y es maravilloso que en un solo libro o en un conjunto de libros podamos tener todo el lineamiento necesario para la formación de un carácter que sea orientado de acuerdo a los principios de Dios. Además, incluye el cuerpo doctrinal necesario para todo ser humano e iglesia de Dios en este tiempo. Además, como quinto punto del comentario de esta cita en Conflicto de los Siglos, se nos dice que es la piedra de toque de toda experiencia religiosa. Así que, con el fin de tener una experiencia religiosa firme, fundamentada, necesitamos imprescindiblemente disponer de las Sagradas Escrituras, estudiarlas y conocerlas profundamente. Estas son todas en forma conjunta de inspiración divina y son útiles para enseñar.
Siguiendo con la cita de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, encontramos en detalle de qué modo se puede aplicar y se entiende esta utilidad para enseñanza. Se nos habla de la reprensión, de la corrección, de la instrucción, con un fin específico. Las Sagradas Escrituras, de acuerdo a esta cita, han sido dadas por Dios con el fin de que el hombre sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda buena obra. Las Sagradas Escrituras ofrecen el conocimiento para toda formación perfecta. El Salmo 119-130, en su primera parte, nos señala que la exposición de tus palabras alumbra. La exposición usada como término traducido del hebreo en este versículo implica no simplemente la exposición literal, o sea, la explicación, sino el estudio, el escudriñamiento y el atesoramiento de esa verdad. Consejos para maestros, padres y alumnos, página 411, nos analiza este versículo y nos confirma el hecho de que el estudio de la Biblia es una ciencia en sí misma. Dice así: la Biblia no ha de ser probada por las ideas que tienen los hombres acerca de la ciencia, sino que ésta ha de ser sometida a la prueba de la norma infalible. Sin una comprensión de las Escrituras es imposible para los jóvenes separar la verdad del error o discernir entre lo sagrado y lo común. La palabra de Dios debe destacarse como el libro educador más sublime de nuestro mundo y debe ser tratada con respeto y reverencia. Debe ser colocada en las manos de los niños y los jóvenes como el gran libro de lecciones, a fin de que puedan conocer a aquel cuyo conocimiento correcto es vida eterna. Cita de Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, página 411. Analicemos brevemente algunos de los puntos fundamentales destacados en esta cita. Se nos dice que la Sagrada Escritura es la prueba de la norma infalible. Dicho de otro modo, la ciencia o la llamada ciencia debe someterse a los principios estipulados por las Sagradas Escrituras si puede llamarse ciencia. Algo más, dice que la correcta comprensión de las Escrituras, o si no se dispone de esta, es imposible. No es que es una posibilidad, sino que es una imposibilidad que podamos discernir como seres humanos lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es sagrado y lo que es común. Se nos dice además que la palabra de Dios es el libro educador más sublime en el mundo. Entonces no hay ningún otro más elevado, más importante que este, porque viene de Dios. Las Sagradas Escrituras deben ser tratadas con respeto y con reverencia. Quiera el Señor ayudarnos para que en estas lecciones establezcamos esa relación de reverencia y respeto cuando tomemos nuestras Biblias, porque son el mensaje que Dios nos da hoy, ya que en ellas se encuentra el conocimiento que necesitamos para acceder a la vida eterna. Queremos analizar la historia en la Biblia. Generalmente la percepción académica acerca de las Sagradas Escrituras es que esta simplemente es un libro histórico. Es cierto, es un libro histórico, pero no solamente es un libro histórico. Y la historia que narra no es una historia convencional, la cual los anales de la historia actual han declarado como tal. Queremos leer la cita de Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, página 415, donde nos presenta la perspectiva histórica de la Biblia.
Dice así: las sagradas verdades de la historia sagrada poseen fuerza y belleza asombrosa, y son tan abarcantes como la eternidad. Cada uno es un eslabón de oro en la perfecta cadena de la verdad. Qué interesante esta cita. Los libros netamente históricos que estudiaremos en las Sagradas Escrituras, así como los diversos elementos de la historia, tanto del pueblo de Dios a través del tiempo, como de otras naciones que estuvieron en forma directa o indirecta relacionada con el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no son presentadas simplemente como un dato histórico, como un acontecimiento acontecido, sino que son presentados por eslabones. Y este es un principio de comprensión de la Biblia que iremos desarrollando a lo largo de este curso, y es de qué modo está vinculado todo el proceso histórico y los diferentes eventos históricos a lo largo de las Sagradas Escrituras, formando, lo que el testimonio nos dice, la perfecta cadena de la verdad. No es una historia ficción, no es una historia adaptada o escrita para beneficiar a unos y perjudicar a otros, es una historia objetiva, en la cual encontramos tanto a personajes bíblicos y no bíblicos en la cima del poder, como también en la más profunda decadencia. Prueba así de su objetividad y de su profunda inspiración divina. Sigo leyendo en Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, página 415. Dice así: ¿dónde encontraremos leyes más nobles, puras y justas? ¿Y de qué otra fuente podemos obtener tanta fuerza o aprender tan noble ciencia? ¿Qué otro libro enseñará a los hombres también a amar, temer y obedecer a Dios? ¿Qué otro libro presenta a los estudiantes más ciencia ennoblecedora, más admirable historia? Presenta claramente la justicia y predice las consecuencias de ser desleales para con la ley de Jehová. Es sublime esta declaración. En esta declaración se nos dice que presenta la ciencia más ennoblecedora. ¿Por qué? Nos lo dicen las siguientes líneas. No es simplemente una transferencia de conocimiento lo que las Sagradas Escrituras nos ofrecen. No nos presentan simplemente el desarrollo de los acontecimientos como un mero hecho fáctico, sino que siempre, indiscutiblemente, se encuentra la razón, la causa, las consecuencias y los resultados de una u otra acción, de una u otra decisión. Y esto hace que sea esa ciencia ennoblecedora, ya que el estudiante no simplemente acumula conocimiento, sino que las Sagradas Escrituras le dan la capacidad de comprender el por qué, el cuándo, el dónde y el resultado de esos mismos actos, lo cual hace que esta sea una noble ciencia. La Biblia además tiene un estilo literario diverso y altamente sofisticado de acuerdo a la temática que usa. Y el espíritu de profecía analiza ese punto también. Así que las Sagradas Escrituras no solamente incluyen la ciencia ennoblecedora a nivel histórico, sino también a nivel literario. Y queremos leer esa cita en Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, páginas 415 y 416. Nos dice así: como poder educativo, la Biblia es de más valor que los escritos de todos los filósofos de todos los siglos. En su amplia variedad de estilo y temas hay algo para interesar e instruir a cada mente, ennoblecer todo interés. La luz de la revelación resplandece sin sombra en el pasado lejano,
donde los anales humanos no arrojan rayos de luz. Hay poesía que ha arrancado la admiración del mundo. En resplandeciente belleza, en sublime y solemne majestad, en patética emoción, no tiene igual entre las más brillantes producciones del genio humano. Hay en ella sana lógica y elocuencia apasionada. Se presentan en ellas las nobles acciones de hombres nobles, ejemplos de virtud privada y honor público, lecciones de piedad y pureza. Consejos para maestros, padres y alumnos, páginas 415 y 416. Así pues, las Sagradas Escrituras no simplemente nos presentan hechos, que es una de las características de lo que se puede llamar ciencia, sino que además los presenta de acuerdo a la característica de ese evento. Puede ser con emoción, puede ser con patetismo, puede ser con admiración, puede ser con lógica, con elocuencia, con apasionamiento. Y eso hace, y estudiaremos en los temas, que las Sagradas Escrituras, en su forma de descripción, en la manera como está escrita, es hermosa. Es hermosa no solo por su contenido, es hermosa evidentemente no solo porque Dios la ha dado, sino que además ha sido escrita, descrito cada uno de los mensajes en una forma hermosa, bella. Y vamos a considerarlo cuando estudiemos los géneros literarios que están incluidos en las Sagradas Escrituras. La Biblia es la declaración de Dios a la humanidad. Las verdades de la palabra de Dios no son simples sentimientos, de acuerdo a Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, página 437, sino que la palabra de Dios y sus verdades son las declaraciones del Altísimo, son las declaraciones hechas por Dios. El que presta a las Escrituras una atención detenida y acompañada de oración, obtendrá una clara comprensión y un juicio sano, como si al dirigirse a Dios hubiese alcanzado un plano más alto de inteligencia. Si la mente se dedica a la tarea de estudiar la Biblia, la comprensión se fortalece y se perfeccionan las facultades del raciocinio. Con el estudio de las Escrituras la mente se expande y se equilibra. Así pues, hasta ahora hemos considerado varios elementos importantes. Hemos dicho, por una parte, que las Sagradas Escrituras son una ciencia en sí misma. Desde su perspectiva histórica, desde su perspectiva literaria, las cuales engloban en sí mismo el principio básico y fundamental de las Sagradas Escrituras, que son las declaraciones del Altísimo. Las Sagradas Escrituras deben ser estudiadas, como ya hemos mencionado, no solo con respeto y reverencia, sino que además tienen que estar acompañadas de oración. Cuando nosotros tomamos las Sagradas Escrituras en la mano, debemos ser conscientes de lo que tenemos en nuestras manos y de los millones de vidas que ha costado que este libro llegara a nosotros. Así pues, debe ser acompañada de oración. Siempre debemos orar, rogando al Espíritu Santo que nos dé una clara comprensión y un juicio sano, de tal manera que este estudio eleve nuestras inteligencias y percepciones de acuerdo a los principios que Dios ha establecido por nosotros.
Y hay una promesa relacionada con este estudio. Se nos dice que la mente se expande y se equilibra cuando se dedica a la tarea de estudiar la Biblia. Y además se fortalece la comprensión y se perfeccionan las facultades del raciocinio. Fíjense qué maravilloso efecto es este. Sí, por una parte tenemos el estudio netamente objetivo, histórico y literario de las Sagradas Escrituras, considerando que estas son declaraciones del Altísimo, produce un efecto en el lector, produce un efecto en el estudiante. Y hemos considerado algunos de ellos. Produce una clara comprensión. Expande el intelecto. Equilibra el raciocinio. Se fortalece la comprensión y la mente se expande. Así que las Sagradas Escrituras como ciencia no tienen simplemente el efecto objetivo de dar conocimiento, sino porque son las declaraciones del Altísimo. Y cuando esta es estudiada con reverencia, con solemnidad y bajo oración, tiene un efecto directo sobre el ser humano, en su transformación. Se debería poseer una fe bien establecida en la divinidad de la Santa Palabra de Dios. Esto nos lo dice en Signs of the Times del 13 de marzo de 1884. En esta cita queremos considerar las premisas fundamentales para que esta ciencia bíblica no solamente cree conocimiento, nos transfiera sabiduría, sino que además también tenga un efecto interno sobre nosotros. Y para ello se nos dice, se debería poseer una fe bien establecida en la divinidad de la Santa Palabra de Dios. Así que fe es un elemento básico en el estudio de las Sagradas Escrituras, al ser considerada como ciencia, ya que son las declaraciones del Altísimo, de Dios que estamos estudiando. Y debemos creer así. La Biblia no se debería probar según las ideas humanas de la ciencia, sino que la ciencia debería ponerse a prueba mediante esta norma inequívoca. Cuando la Biblia hace declaraciones relativas a ciertos hechos de la naturaleza, se puede comparar la ciencia con la palabra escrita, y una comprensión correcta de ambas siempre revelará que las dos están en armonía. Una no contradice a la otra. Todas las verdades, sean en la naturaleza o en la revelación, armonizan. Qué maravilloso pensamiento tenemos aquí. Así que las Sagradas Escrituras como tal son una ciencia y prueba cuál es la auténtica ciencia. Esto es muy importante. Y el proceso para probar los hechos o los descubrimientos científicos no es lo que la ciencia dice y a ver si coincide con la Biblia, sino lo opuesto. Si la ciencia promueve un pensamiento, una idea, un descubrimiento, hay que ver si las Escrituras dicen así. Y si es así, entonces es correcto. Porque entonces es verdadero, es auténtica ciencia, porque nunca se contradicen. El autor, el creador de este universo, con el también autor de las Sagradas Escrituras. En Job 28:18 tenemos una cita muy hermosa y está descrita poéticamente y se nos dice: la sabiduría es mejor que piedras preciosas.
Palabras de vida del Gran Maestro, página 80, lo comenta y nos dice: este es el tesoro que se encuentra en las Escrituras. La Biblia es el gran libro de texto de Dios, su gran educador. El fundamento de toda ciencia verdadera se halla en la Biblia. Cada rama del conocimiento puede ser hallado escudriñando la palabra de Dios. Y sobre toda otra cosa contiene la ciencia de todas las ciencias, la ciencia de la salvación. La Biblia es la mina de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué maravilloso tesoro tenemos aquí. Y se nos dan las características. Se nos dice que la Biblia es el gran libro de texto de Dios. Y fíjense qué privilegio que en estas clases vamos a estudiar el libro de texto que Dios ha dado a la humanidad. Este es. Pero, ¿por qué lo es? Dice que es el fundamento de toda ciencia verdadera. Se nos dice además que cada rama del conocimiento puede ser hallada escudriñando las Escrituras. Encontramos medicina, química, física, biología, antropología, psicología, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Si escudriñamos la palabra de Dios, esos principios de la ciencia están. Las Sagradas Escrituras es un libro interdisciplinar. Incluye, como dice el espíritu de profecía, cada rama del conocimiento. Y sobre toda otra cosa contiene la ciencia de todas las ciencias. Así que no tiene 1, 2, 3 o 4 ciencias incluidas, sino que tiene la mayor de todas además, que de acuerdo al espíritu de profecía es la ciencia de la salvación. La Biblia es la mina de las inescrutables riquezas de Cristo. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Hemos analizado ya en nuestra cita originaria, al principio, de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que cada parte de la Biblia ha sido dada por inspiración de Dios y es provechosa, tiene una utilidad, tiene un propósito, tiene un efecto. Así que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, igual, en la misma dimensión, en la misma proporción, deben recibir atención, ambos. Mientras estudiemos el Antiguo Testamento, leo en Consejos para Maestros, Padres y Alumnos 4:47, se nos dice que mientras estudiemos el Antiguo Testamento hallaremos fuentes vivas que borbotean donde el lector negligente discierne solamente un desierto. El Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Antiguo. Cada uno es una revelación de la gloria de Dios en Jesús. Cristo manifestado a los patriarcas, simbolizado en los servicios de los sacrificios, esbozado en la ley y revelado por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y su resurrección, Cristo manifestado por el Espíritu Santo es el tesoro del Nuevo. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento presentan verdades que revelan continuamente nuevas profundidades de significado al que las busca fervorosamente. Consideremos por un momento la importancia de esta cita. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambos conforman lo que conocemos como las Sagradas Escrituras. El primer principio a tomar en consideración es que ninguna de las partes es más importante que la otra, sino que estas son complementarias. Así nos dice el espíritu de profecía. El Antiguo lleva al Nuevo y el Nuevo lleva al Antiguo. No solamente son complementarias, sino que son interdependientes. Eso quiere decir que si estudiamos el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento, posiblemente graves errores pueden introducirse, ya que
hemos descontextualizado del conjunto de las Sagradas Escrituras esa posible cita o declaración del Nuevo Testamento sin considerar su fuente originaria, que es el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo y el Nuevo Testamento, conformando la Biblia, no solamente están coordinados entre sí, no es solo la coordinación, no es solo la complementariedad, sino también son interdependientes. Ambos son la revelación de Dios. Y ambos dan luz uno sobre el otro. Y eso es lo que intentamos hacer en este curso. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. De nuevo, aquí encontramos vida, de nuevo, esa doble efecto que produce el estudio de las Sagradas Escrituras. No solo imparte conocimiento, sino que ese conocimiento impartido, si es aceptado, si es reconocido como la palabra de Dios, transforma. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y no es una verdad muerta, sino que es una verdad viva, porque las palabras de las Sagradas Escrituras son las declaraciones del Altísimo y tienen poder en sí mismas. Juan 5:39, en complementariedad a Juan 17:17, el Señor Jesús dice que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras, debemos buscar, esforzarnos, dedicar tiempo, porque estas son las que dan testimonio de Dios y conducen a la vida eterna. No hay elemento humano relacionado con estas verdades. Segunda de Pedro 1:21 nos dice varios elementos básicos en la comprensión de este principio que estamos estableciendo. Dice, segunda de Pedro 1:21, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana. Este principio es básico. Las Sagradas Escrituras no han venido a existencia por el deseo, el plan de un ser humano o de un grupo de seres humanos, sino únicamente porque ha sido la decisión de Dios, que ha elegido a santos hombres, nos dice 2 de Pedro 1:21, que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Así que la inspiración y la revelación son dos elementos fundamentales a tomar en consideración. Inspiración y revelación. La inspiración es dada por Dios. Tal como nos dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:11 implementa este mismo pensamiento. Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que la revelación que nosotros tenemos escrita tuvo siempre un origen divino y fue transferido así a la humanidad. El tema de la inspiración y la revelación debería ser un tema por sí mismo. Por causa del tiempo, obviamente, no disponemos de esta posibilidad, pero sí queremos que lo tengan en cuenta, especialmente en esta cita de 1 de Corintios 2:11 y de 2 de Pedro 1:21. Ruego al Señor les bendiga, les ayude, les llene de su gracia, y a continuación desearía presentarle la lectura recomendada que acompaña este tema, y este es el prefacio
introductorio del conflicto de los siglos, escrito por la hermana White, que de acuerdo a las versiones puede variar desde la página 8 a la 11, donde encontrarán muy bien expuesto el principio de la inspiración y de la revelación. Y como tarea, ya que cada clase va a ir acompañada de tarea, desearía que procedieran a realizar una breve investigación y definición de revelación y de inspiración, y de la relación entre ambos términos, inspiración y revelación. El Señor les bendiga.